Amigos, bienvenidos a USA en Español. Mucha atención, comienza la invasión más grande en la historia del Estado de Israel dentro de la Franja de Gaza. Y a última hora, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decide entrar para ayudar al grupo terrorista Hamas. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de esta nueva guerra que continúa dejando miles de víctimas y personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. El día de hoy por la mañana los residentes de la Franja de Gaza se despertaron con la noticia de que el ejército israelí había emitido una orden obligatoria de evacuación para más de 1 millón de personas en el norte de la Franja de Gaza, casi la mitad de un total de 2.3 millones de personas que residen en esa zona del Medio Oriente que, como ustedes muy bien saben, se encuentra ocupada por parte de la población palestina. Esta orden llega antes de una temida invasión terrestre que ya ha sido anunciada prácticamente por el gobierno de Israel, y las Fuerzas Armadas israelíes se encuentran rodeando en este momento la Franja de Gaza, esperando que venzan las 24 horas otorgadas por el ejército israelí para poder entrar e invadir, tomarse por completo el territorio de la Franja de Gaza, específicamente en la zona norte. Fíjense lo siguiente, el grupo terrorista Hamas sabía muy bien lo que iba a ocurrir una vez que ellos entraron dentro del territorio israelí, invadieron ese país con el único objetivo de causar caos, de traer el pánico a toda la población de Israel y, por supuesto, cometer actos terroristas en el pueblo israelí. Ellos sabían las consecuencias de estas acciones. Ellos sabían que el gobierno de Israel iba a actuar de una manera bastante contundente, y eso es lo que está ocurriendo en este momento. El ejército israelí le ha dado 24 horas a todas las personas que viven en el norte de la Franja de Gaza para que se desplacen inmediatamente, salgan de esa zona del territorio, porque van a ocurrir dos cosas. La primera de ellas, el ejército israelí ya ha anunciado una invasión total terrestre. Se van a apoderar prácticamente de toda la zona norte de la Franja de Gaza y, por supuesto, van a bombardear toda esa zona del territorio. Le han dicho a la población palestina, que por cierto es población inocente, que no tiene nada que ver en el conflicto, que ni siquiera están de acuerdo con este grupo terrorista Hamas, salgan de esa zona, diríjanse al sur, porque vamos a tomar inmediatamente toda esa parte del territorio. Lamentablemente, amigos, las consecuencias de la guerra la termina sufriendo el pueblo inocente, que no tiene nada que ver, que no está de acuerdo ni siquiera con estos actos cometidos por el grupo terrorista Hamas. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha afirmado que decenas de miles de personas en Gaza ya se han trasladado hacia la región sur en respuesta a la orden de evacuación emitida por Israel, este ultimátum de 24 horas que, por cierto, está a punto de vencerse para todos los palestinos que viven en la parte norte del enclave asediado. Por supuesto, hay muchas críticas por parte de algunos países, parte de la comunidad internacional, que le está diciendo a Israel: por favor, entendemos su frustración, entendemos que tienen que responder a este ataque que han sufrido, entendemos muy bien el derecho que tienen a la legítima defensa, pero por favor la respuesta que van a dar tiene que ser proporcional. Por su parte, el gobierno israelí ha dicho desde un principio: nosotros vamos a actuar de manera contundente porque no podemos permitir, en primer lugar, que esto vuelva a ocurrir, y en segundo lugar, que este grupo terrorista Hamas, que ya ha sembrado el terror en toda la zona del Medio Oriente, no solamente durante este atentado, sino en los últimos años y en las últimas décadas, pues el gobierno israelí ha sido muy claro en decir: no podemos continuar permitiendo que este grupo siga haciendo lo que le da la gana en esta zona del territorio y, por supuesto, causando daño a la población de Israel.
La orden de evacuar a 1.1 millones de personas en el norte de Gaza desafía las reglas de la guerra y la humanidad básica. Así lo dice el señor Martin Griffiths, quien es por supuesto un enviado especial de las Naciones Unidas para toda la problemática que tiene que ver en el Medio Oriente. Funcionarios de las Naciones Unidas están advirtiendo a Israel: lo que ustedes le están pidiendo a los palestinos es prácticamente inalcanzable, es algo que no se puede realizar. No se puede pretender que toda esta población de un día para otro, en menos de 24 horas, salgan todos de sus hogares. Por supuesto, la Franja de Gaza, que ya es un terreno o un territorio prácticamente asediado, no hay manera posible de que toda esta población pueda salir de esa zona de la Franja de Gaza, dirigirse al sur, donde por cierto también se encuentran rodeados, no tienen electricidad, no tiene agua. Están siendo las críticas de las Naciones Unidas en este momento. Y aquí tenemos, amigos, que entender lo siguiente: nadie le niega a Israel el derecho que tienen a la legítima defensa. Tenemos que entender que esta guerra no es entre Israel y la Franja de Gaza. Eso es muy importante aclararlo. Esta es una guerra entre Israel y un grupo que ha sido considerado como terrorista. Por supuesto, me refiero al grupo Hamas, quien en definitiva son los responsables de este caos que se ha generado en el Medio Oriente en las últimas horas y en los últimos días, de esta nueva guerra que lamentablemente se vio obligada el Estado de Israel a iniciar en contra de este grupo terrorista Hamas, para prevenir que vayan a ocurrir nuevos actos terroristas dentro de su territorio. Continúa diciendo la ONU obligar a civiles asustados y traumatizados, incluyendo mujeres y niños, a trasladarse de una zona densamente poblada a otra, sin ni siquiera una pausa en los combates, y el apoyo humanitario es muy peligroso y es indignante. Así lo admitió o lo advirtió este funcionario de las Naciones Unidas, que por cierto tiene mucha experiencia en el tema del Medio Oriente. Y estas personas que ven en pantalla, lamentablemente, son las víctimas del conflicto, personas que no tienen nada que ver con la guerra, porque lamentablemente los líderes de Hamas, estoy muy seguro, que se encuentran prácticamente protegidos. Ellos están en lugares que saben que no les va a pasar absolutamente nada y utilizan a toda la población palestina que se encuentra dentro de la Franja de Gaza, la utilizan como un escudo humano. Porque como dije desde un principio, el grupo Hamas sabía cuáles iban a ser las consecuencias de esas acciones. Por cierto, algo que me llama mucho la atención: Israel le dio 24 horas a toda la población palestina que se encuentra en el norte de la Franja de Gaza para que salgan inmediatamente y se dirijan al sur, porque ya ha anunciado que va a bombardear y que va a invadir toda esa parte del territorio. Pero por otro lado, el grupo Hamas, que dice que son los líderes palestinos y que le importa mucho su pueblo, le están diciendo a la gente: no hace falta que se vaya, quédense en sus casas, quédense en sus hogares, no le hagan caso a este ultimátum que ha hecho Israel. Y eso me parece sumamente peligroso por parte del grupo Hamas, que ponga de esta manera en peligro a su propio pueblo. Decenas de miles de personas abandonaron sus hogares en Gaza el día viernes, después de que el ejército de Israel advirtiera a más de 1 millón de personas que viven en el norte de Wadi Gaza que se trasladaran al sur de manera inmediata, según una declaración de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, que ha dado a conocer el día de hoy la posición de la ONU, o mejor dicho, las Naciones Unidas, en torno a este conflicto. Por cierto, las Naciones Unidas, que debería estar haciendo más en este momento para tratar de resolver el grave problema que se ha creado específicamente por las acciones del grupo Hamas, lamentablemente no está haciendo lo suficiente. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, un organismo muy importante para el mundo, pero que en los últimos años, en mi humilde opinión, ha perdido contundencia e importancia con sus decisiones, también debería estar haciendo mucho más para resolver este conflicto. Pero el día de hoy, amigos, también ha ocurrido lo impensable. Por supuesto, no podía faltar el señor dictador de la Federación Rusa, por supuesto me refiero a Vladimir Putin, una persona que está masacrando en este momento a todo el pueblo ucraniano
ucraniano y resulta que el día de hoy primero condena la guerra. Segundo lugar, dice que el Estado de Israel está actuando de manera irresponsable, atacando a la población palestina. Y tercer lugar, ahora se pone de la mano del grupo terrorista Hamas para defender a este grupo de lo que ellos mismos han llamado como las agresiones del Estado de Israel. El representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas está haciendo circular en este momento un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto al fuego en la guerra entre Israel y Gaza. Imagínense ustedes la forma que tienen de manipular esta resolución, que debería ser, por supuesto, una resolución emitida imparcialmente por el Consejo de Seguridad de la ONU, pero como se encuentra en manos de la Federación Rusa y por orden de Vladimir Putin, que está del lado del grupo terrorista Hamas, pues ellos la nombran como una guerra entre Israel y Gaza. Y ya lo dijimos desde un comienzo, esta no es una guerra entre Israel y Gaza, esta es una guerra entre Israel y un grupo terrorista que violó el territorio israelí para cometer actos terroristas dentro de ese país. Cuando se le preguntó al representante de la Federación Rusa en la ONU, la persona que está promoviendo esta resolución, que por qué no menciona a Hamas, por supuesto refiriéndose al grupo militante que gobierna la Franja de Gaza y que organizó los mortíferos ataques del 7 de octubre en contra del Estado de Israel, pues resulta que este diplomático enviado por Vladimir Putin y que algunas personas dicen es el títere del presidente de Rusia dentro de la ONU, simplemente se limitó a decir porque su resolución es una resolución humanitaria y ellos creen que es la mejor manera de abordar este conflicto. Pues la mejor manera, amigos, en mi humilde opinión, es llamar las cosas como son. Y aquí lo que está ocurriendo es una guerra de derecho, del legítimo derecho a la defensa que tiene el Estado de Israel en contra de un grupo calificado como terrorista por la mayoría de países del mundo y la comunidad internacional. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.